Hola, nuestra práctica de laboratorio virtual será suma de vectores con simulador PET Colorado. Nuestras competencias a cumplir son: describe un vector en tus propias palabras, descompone un vector en componentes, organice vectores gráficamente para representar la suma. Antes de ello, vamos a dar el concepto de qué es un vector, y estos son objetos matemáticos que tienen módulo, dirección y sentido. Se puede representar gráficamente en cualquier vector mediante una flecha. La longitud de la flecha es proporcional al módulo del vector. Ahora bien, los elementos de un vector son módulo, que este es un número que coincide con la longitud del vector en la representación gráfica. La dirección es el ángulo que forma la recta que lo contiene con el eje de las abscisas, en este caso el eje horizontal. Este ángulo es el mismo para rectas paralelas. Por tanto, una forma de saber si dos vectores tienen la misma dirección es calcular el ángulo que forman con una recta horizontal. Y el sentido se representa gráficamente mediante una punta de flecha, apuntando en alguna dirección. Esto representa hacia qué lado de la línea de acción, o sea, la dirección, se dirige el vector, o sea, hacia dónde apunta. Ahora bien, ¿dónde llevaremos a cabo nuestra práctica de laboratorio? Lo haremos en simulaciones PET Colorado. Aquí te dejo el link para que tú entres directamente. Acompáñame. Tenemos nuestra práctica de laboratorio en PET Colorado, adición de vectores, e ingresarás donde dice laboratorio. El simulador nos muestra un plano cartesiano, donde tiene el eje X y el eje Y. También te muestra en la parte superior una tabla donde tenemos ángulos, valores y suma. Aquí nos muestra en la parte inferior los vectores. En este caso vamos a arrastrar un vector y automáticamente el simulador nos muestra en la parte superior una tabla donde nos indica el módulo del vector, el ángulo, la componente en X y la componente en Y. Si tú quieres ver estos valores en el vector, en el plano cartesiano, entonces vas aquí y automáticamente se coloca el ángulo del vector. Mide 31, 31 como tiene la tabla. Los valores. Se muestra el módulo del vector que mide 17.5, así como lo muestra la tabla. Ahora bien, habíamos dicho que aquí son las componentes. En este caso, aquí no tiene componentes. Aprietas en este lado y te muestra la componente en Y, que es 9, como lo muestra la tabla, y la componente en X, que es 15, como lo muestra la tabla. Ahora bien, vamos con el siguiente y observarás que es lo mismo. Te muestra que la componente en Y vale 9 y la componente en X vale 15, solo que ahora la componente en Y se muestra en el lado izquierdo. Y en la última opción, muestra la unión de la componente en Y con la componente en X y el vector. Pero nuestro objetivo es calcular la suma de vectores. Vamos a quitar las componentes. ¿Y cómo lo hacemos? Arrastramos otro vector. Recordemos que para la suma de vectores es colocar cola con cabeza. O sea, vas a unir los vectores, cola, en este caso el origen, cabeza, la flechita. Cola, cabeza. Puedes observar que nos muestra, si quitamos esto y volvemos a colocarlo, nos muestra el ángulo de ambos vectores. Si colocamos de nuevo los valores, nos muestra el módulo de ambos vectores. Y si queremos ver las componentes, entonces la componente en Y del primer vector vale 9 y la componente en X del primer vector vale 15. La componente en Y del segundo vector vale 8 y la componente en X del segundo vector vale 15. Quitamos las componentes para visualizar ahora el vector resultante o la suma de esos vectores. Y
¿Cómo lo vamos a mostrar? Entonces te vas aquí donde dice suma y puedes observar que el vector resultante de estos dos vectores es 19.7. Lo arrastras, lo quitas y vamos a colocar las componentes para visualizarlo mejor. Entonces dijimos, la componente en X del primer vector es 15 y la componente en X del segundo vector es menos 5. Entonces, 15 menos 5 es igual a 10. Entonces, la componente en X del vector resultante es 10. La componente en Y del primer vector es 9 y la componente en Y del segundo vector es 8. Entonces, 8 más 9, 17. La componente en Y del vector resultante es 17. Es muy sencillo calcular la suma de vectores con este simulador. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio y reseteamos aquí. Pero vamos a arrastrar el origen, el plano cartesiano ahora en medio de nuestro cuadernillo. Un cuadernillo de cuadrícula. Y vamos a colocar un vector en el plano de las X negativas y Y positivas de 11.4 lo quiero. Y un segundo vector de 8.1. Ahora quiero visualizar los ángulos de ambos. El primer vector mide 142.1 grados y el segundo vector mide 29.7. Quiero visualizar el módulo. El primer vector dijimos 11.4 y el segundo vector 8.1. Quiero visualizar las componentes. La componente en X del primer vector mide menos 9 y la componente en Y del primer vector mide 7. La componente en X del segundo vector mide 7 y la componente en Y del segundo vector mide 4. Quitamos componentes. Ahora para visualizar la suma de estos vectores o el vector resultante. Nos vamos, dijimos, nos colocamos en suma y nos muestra, arrastramos, miren, para que puedan ver que la suma o el vector resultante de estos vectores es 11.2. Lo quitamos ahora para visualizar las componentes de ambos vectores. Ahora bien, dijimos, la componente en X del primer vector es menos 9, más la componente en X del segundo vector es 7. Menos 9 más 7 es igual a menos 2. Menos 2 es la componente en X del vector resultante. La componente en Y del primer vector es 7, más la componente en Y del segundo vector es 4. Entonces, 4 más 7 es igual a 11. Entonces, 11 es la componente en Y del vector resultante. Recordemos que para calcular el módulo del vector resultante, o en este caso la hipotenusa, lo podemos hacer mediante el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, menos 2 al cuadrado más 11 al cuadrado. La raíz de menos 2 al cuadrado más 11 al cuadrado. Esto te dará un resultado de 11.2. ¿Y cómo calculamos también este ángulo? También lo podemos calcular mediante la tangente inversa de la componente en Y, que en este caso es 11, entre la componente en X, que en este caso es menos 2. Y te va a dar un resultado, un ángulo de 100.3. Para que nosotros comprendamos mejor el simulador, te he dejado una actividad donde desarrollarás los siguientes ejercicios haciendo uso del simulador. Son 3 ejercicios que te he dejado en la práctica. Colocarás el vector. En este caso, yo te doy un vector de 10.50 metros con un ángulo de 30. Y un vector B
de 4 metros con un ángulo de 60. ¿Y qué vas a calcular? El vector resultante, o sea, la suma de esos vectores. Y eso harás con cada uno de los ejercicios. Espero que este simulador sea mucho de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.